Hola, bienvenido, bienvenida a una nueva lista de reproducción. En la música occidental hay determinados compositores que han empleado unos acordes de manera tan particular que en cuanto los oyes te das cuenta de quién se trata. Te adelanto algunos de los autores de los que hablaré: Debussy, Scriabin, Stravinsky, Richard Strauss, Messiaen. Pero creo que es obligado empezar por el iniciador de todo esto, el acorde Tristán de Richard Wagner. ¡Vamos allá! El acorde Tristán es la primera sonoridad vertical de Tristán e Isolda de Richard Wagner en el compás 2 y consta inicialmente de las notas Fa, Si, Re sostenido y Sol sostenido. Ese mismo acorde, transportado o no y en el mismo estado o en otro, aparece continuamente en toda la ópera. Como los acordes se construyen por terceras, la fundamental del acorde parece ser el Sol sostenido. Lo que pasa es que entre el Re sostenido y el Fa natural hay una tercera disminuida, mientras que lo normal es que las terceras que aparecen diatónicamente sean mayores o menores, nunca aumentadas o disminuidas, por lo que no está muy claro que el Sol sea la fundamental. La explicación más sencilla es que se trata de una apoyatura, donde el Sol sostenido va al La, que forma allí una sexta aumentada francesa. Además, así funciona porque efectivamente después viene un acorde de séptima de dominante, que es la resolución natural de la sexta aumentada. La cosa es que una apoyatura suele durar más o menos lo mismo que la nota real a la que adorna. A veces menos, a veces más, pero claro, casi nunca 5 veces más como aquí. Si recuerdas la ley de simplicidad de la que hablamos en análisis encreano, resulta que si algo puede percibirse de una manera sencilla, no se percibe de una manera complicada. Así que, como el acorde puede oírse así, en armonizado, y así sí que es un acorde clasificado y además una apoyatura tan larga facilita que el oyente se acostumbre a esa sonoridad, la ambigüedad está servida. ¿El acorde Tristán es este o es este? Recuerda que una cosa es la partitura y otra muy distinta es la música. Lo sencillo interválicamente es esto. Lo sencillo, según el contexto, es esto otro. Desde luego que el acorde ha derramado ríos de tinta y hasta motivado grafiteros. Vincent d'Indy cuenta que Berlioz, compositor de la Sinfonía Fantástica y presente en el estreno de la ópera, al oír el acorde, chilló. Mon Dieu. Pero aún hay más. Tal como está escrito, el acorde está en la menor. Como lo hemos enarmonizado antes, pertenecería a sol bemol mayor o a mi bemol menor. Todavía cabe otra explicación. Si enarmonizo 2 notas en lugar de 3, dejamos el si como está, tendríamos otro acorde no clasificado formado por cuartas, pero de la tonalidad de do menor. Así que tenemos que el acorde Tristán es un acorde que oficialmente no existe, recuerda que el sol sostenido es una apoyatura, pero que a la vez puede pertenecer a 4 tonalidades. A la típica pregunta que a veces nos hacemos en análisis de si esto es algo que nos hemos sacado de la manga o el compositor lo sabía, hay que decir que en ese caso al menos Wagner es muy consciente de estas 4 posibilidades. Te lo voy a demostrar. Para que visualices mejor la comparación, los ejemplos pueden estar transportados con respecto al original. Así tú siempre verás el acorde Tristán como aparece en el compás 2. Al inicio, como apoyatura de una sexta aumentada. Como séptima desensible de sol bemol mayor con función de dominante, yendo por tanto luego a un acorde de tónica en primera inversión. Como segundo grado de mi bemol menor. Realmente estaríamos en mi bemol mayor, pero el acorde Tristán se utiliza como préstamo. Recuerda que en modo mayor se puede emplear prácticamente cualquier acorde propio del tono homónimo. Después de él viene una novena mayor de dominante. Como acorde no clasificado en do menor.
Es verdad que aquí el autor ha escrito sol sostenido, pero en el acorde siguiente es evidente que estamos en do menor. En mi vídeo de broma con mi particular versión de cumpleaños feliz... Espera, igual los cursis prefieren que diga cover. Empleo esta versión en do menor, al igual que hace Wagner al final del preludio, como arpegio. Aquí resulta más claro todavía que puede interpretarse en esa tonalidad. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. No descarto hacer todavía otro capítulo sobre este mismo acorde, sobre todo para que veas las implicaciones que tuvo en otros compositores. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones si quieres que se te avise cuando suba nuevo contenido, regalarme un buen me gusta y recuerda, analiza más para tocar mejor. Hasta luego.